Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. El coronavirus ha impactado las vidas de millones de personas a nivel mundial. Seres queridos han sufrido un dolor inconcebible al no poder ir a los funerales de sus seres queridos. Otros individuos han muerto sin amigos ni familia que los acepten, y muchos de ellos son enterrados en tumbas anónimas. La pérdida de abuelas y abuelos, padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas y amigos ha causado un trauma y un dolor terrible. En tiempos como estos, creo que la historia de Juan, el capítulo 11, nos brinda consuelo y esperanza. Al comenzar la historia, el Señor Jesucristo se encontraba en la región más allá del Jordán, a donde bautizaba Juan el Bautista. Es una región que queda a un día de camino a pie, más o menos 24 kilómetros, de Betania, a donde se realiza la historia que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. Al comienzo de su ministerio, el Señor Jesucristo había dicho que las zorras tienen guaridas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo dependió de la bondad de otras personas para darle alimento y un lugar a donde dormir. Había un lugar muy especial donde Jesús le gustaba quedarse: la casa de Lázaro, María y Marta. Allí el Señor Jesucristo hallaba refugio de la ira de sus enemigos. Allí podía Jesús descansar en medio de personas que realmente se preocupaban por Él. Y la historia que vamos a estudiar nos dice que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro, María y Marta. Así que vamos a estudiar este capítulo en nuestro tema de hoy, versículo por versículo. Comencemos entonces en Juan 11 y el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En ese tiempo, lógicamente, no había celulares, no había internet y tampoco había telégrafo. Así que para mandar el mensaje hay que enviar un mensajero. Cuando el mensajero impartió el mensaje, en su respuesta Jesús pareció no haberle importado mucho la noticia. Los discípulos indudablemente se sorprendieron ante la actitud aparentemente desinteresada del Señor Jesucristo. Vamos a los versículos 4 al 6. Oyéndolo Jesús, es decir, recibiendo el mensaje, dijo: esta enfermedad no es para muerte, aunque sabemos que Lázaro murió, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que quiere decir Jesús es para que crean que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que había dado muchas evidencias durante su ministerio de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, muchos no creían que Él era el Mesías, y los que creían no entendían todas las implicaciones de lo que significa la palabra Mesías. Así que dice en el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Un acto sorpresivo. Es como si Jesús dijera: yo amo mucho a Lázaro. Lo amo tanto que en vez de ir inmediatamente
a su cama, esperemos un par de días acá. Los discípulos esperaban indudablemente que Jesús partiera inmediatamente para Betania para ver al amigo a quien amaba. Pero no fue así. En el libro El deseo de todas las gentes, página 484, encontramos que aún durante los 2 días, el Señor Jesucristo ni siquiera mencionó el nombre de Lázaro. Dice así en la página 484, durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del mensaje, porque no habló de Lázaro. Así que los discípulos están perplejos con la reacción de Jesús. Vamos ahora al versículo 7. Luego, después de esto, es decir, después de los 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. A los discípulos no les gustó esa idea. En el versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Quieres volver a donde te querían apedrear? Judea era el lugar donde los líderes espirituales más odiaban al Señor Jesucristo. Es más, en el capítulo 8, que son 3 capítulos antes del que estamos estudiando, Jesús había dicho, antes que Abraham fuese yo soy, identificándose como el que estaba en la zarza ardiente. Y dice que los judíos recogieron piedras para apedrearlo. En Juan, el capítulo 10 y el versículo 30, el capítulo anterior, el Señor Jesucristo había dicho, yo y el Padre uno somos. Nuevamente los judíos recogieron piedras allá en Judea para apedrear al Señor Jesucristo. Ahora, la respuesta de Jesús a la preocupación de los discípulos parece ser medio extraña. Ahora, antes de leer la respuesta de Jesús, cuando ellos dijeron, allá te trataron de apedrear, no es buena idea ir allá. Antes de leer el versículo 9, quiero mencionar que el Señor Jesucristo durante su vida terrenal tenía un calendario de eventos que había sido elaborado entre Él y el Padre en los siglos de la eternidad. Cada evento de la vida del Señor Jesucristo estaba ya planificada de antemano. Por eso el Señor Jesucristo usó repetidas veces la expresión, aún no ha llegado mi hora. Noten en el deseo de todas las gentes, página 121, el comentario sobre este calendario de Jesús. Dice allí en explicación de la frase, aún no ha venido mi hora, lo siguiente. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Cada evento de la vida de Jesús ya estaba planificado. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra no podía ver todo el plan como en el cielo. Tenía que esperar que su Padre le revelara de día en día cuál era el plan para ese día. Termina la cita diciendo, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, es decir, en el plan, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo que se encontraba en el plan. El Señor Jesucristo dio una respuesta muy extraña cuando los discípulos dijeron, no vamos a Judea. Se encuentra en los versículos 8 y el versículo 9, la primera parte del versículo. Dice allí en el versículo 8, repitiendo lo que leímos hace unos momentos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y ahora fíjense lo que dice Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Parece que lo que Jesús dice está desconectado de lo que acaban de decir los discípulos, pero no es así. Jesús se refirió a su ministerio como 12 horas de un día, simbólicamente. La hora número 1 sería cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y fue ungido en el río Jordán.
La hora número 12 sería cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Es decir, Jesús habla de su ministerio como un día de 12 horas. Vamos a notar en los evangelios, particularmente en el Evangelio según San Juan, otros versículos que explican esto. En Juan 9 y el versículo 4 habla del sanamiento del hombre que era ciego de nacimiento. Y dice en el versículo 4 del capítulo 9, Jesús está hablando: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Es decir, durante el día antes de su muerte Jesús puede obrar. Después de su muerte no podía obrar. En Juan 7 y el versículo 30 nos describe la ocasión cuando Jesús estaba en la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y dijo algo muy controversial. Le dijo a los judíos reunidos allí: yo conozco a mi Padre, porque de él procedo y él me envió. Oh, los que estaban escuchando se enfurecieron. Y dice en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Había una hora para que lo arrestaran, para su pasión y su muerte. Todavía no había llegado la hora número 12. En Juan 8, 19 y 20, el Señor Jesucristo le dijo a otro grupo de judíos: ustedes no me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Otra vez trataron de arrestarlo. Dice en los versículos 19 y 20 del capítulo 8 lo siguiente: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y ahora escuchen: y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. La hora 12, la hora de su pasión y muerte, no había llegado. Pero ya al final de su ministerio terrenal, Jesús cambió la expresión. En Juan 17 y el versículo 1, encontramos que el Señor Jesucristo se encuentra en camino al Getsemaní con sus discípulos. Y en el camino el Señor Jesucristo eleva una oración intercesora a su Padre. Voy a leer solamente Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Fíjense que antes decía todavía no es la hora. Ahora dice la hora ha llegado. Esto está pasando el jueves en la noche, cuando Jesús iba a comenzar su pasión en el Getsemaní. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El deseo de todas las gentes, esa biografía clásica de Jesús, magistral. La Biblioteca de los Estados Unidos, que tiene millones de volúmenes, dicen que es la mejor biografía de Cristo que se puede conseguir. Comenta sobre la expresión de Jesús sobre las 12 horas. Dice lo siguiente en la página 485. Está hablando Jesús: estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último restante de mi día. Pero mientras queda algo, estoy seguro. Nadie podía arrestarlo ni matarlo hasta que llegara la hora número 12. En la página 486 dice: querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que aún restaba, es decir, faltaba parte de las 12 horas. Durante ese tiempo Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle ningún daño, porque no había llegado la hora número 12. Ahora vamos al versículo 10, la última parte del versículo 9 y el versículo 10. Jesús siguió diciendo: el que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿A qué se refería Jesús? Nuevamente tenemos una explicación magistral
en El deseo de todas las gentes, página 485. Aquí dice: el que anduviere de día, continuó Jesús, no tropieza porque ve la luz de este mundo. El que hace la voluntad de Dios, que anda en la senda que Dios ha trazado, como Jesús estaba haciendo en ese momento, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da una clara percepción de su deber y le conduce hasta el final de su obra. Ese era el caso de Jesús. Estaba andando en la luz porque estaba siguiendo el plan. Pero hay otra cara de la moneda. Sigue diciendo: mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. El que anda en la senda que se eligió, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él, el día se trueca en noche, y donde quiera que esté, no está seguro. ¿Están entendiendo? Jesús no tenía que preocuparse. Estaba caminando en su día de acuerdo al plan que se había trazado. Si Jesús no hubiera seguido el plan, hubiera sido de noche y hubiera tropezado. Vamos a los versículos 11 al 14 ahora. Dicho esto, les dijo después, le está hablando Jesús a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. No deberían haberse sorprendido cuando Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Porque en el Antiguo Testamento, en múltiples ocasiones, se compara la muerte con dormir, la muerte con un sueño. Y también Jesús en otras ocasiones en los evangelios se refirió a la muerte como un sueño, y el apóstol Pablo también. Notemos algunos de esos textos. Daniel 12 y el versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense que hay personas que duermen en el polvo de la tierra que van a ser despertados, es decir, van a resucitar. Lucas 8, 52 y 53 describe la resurrección de la hija de Jairo. Y dice lo siguiente: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y los que estaban presentes, judíos, que deberían haber sabido lo que quiso decir Jesús, dice en el versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Nuevamente me deja perplejo esto, porque más de 50 veces en la Biblia dice que la muerte es como dormir, la muerte es como un sueño. También podemos mirar la experiencia del martirio de Esteban. Se encuentra registrado en Hechos 7, 59 y 60, a donde dice lo siguiente: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué bonito eso! Esteban se durmió. Y cuando Cristo venga, Cristo lo va a despertar. La muerte es como dormir. Eso es lo que Jesús estaba diciendo de su amigo Lázaro. Un texto más que habla sobre la muerte como dormir. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16, y también el versículo 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes de los que murieron. Sigue diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que durmieron y ahora van a resucitar. Versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que murieron y resucitaron, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Sigamos con los versículos 15 y 16 de San Juan, el capítulo 11. Jesús ahora va a decir algo más que va a sorprender a los discípulos. El Señor Jesucristo dice, y yo me alegro por vosotros de no haber estado allí. Es decir, Jesús dice, para bien de ustedes es bueno que yo no estuve allí cuando Lázaro estaba enfermo. ¿Y con qué propósito dijo Jesús eso? Dice, yo me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. En otras palabras, para que ustedes crean que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo del Dios viviente, está diciendo Jesús. Versículo 16, Tomás no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué es que Jesús se alegró de no haber ido? Porque si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. Deseo de todas las gentes, página 487 nos dice, si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. ¿Cómo es que una persona que muere, una persona que está enferma, muere en la presencia del dador de la vida? Es imposible. Sigue diciendo, la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder, dejó que Satanás ejerciera su poder para luego echarlo atrás como enemigo vencido. Ahora vamos a encontrar en el versículo 17 hasta el versículo 26 que el Señor Jesucristo se encuentra con Marta, una de las hermanas de Lázaro. Pero antes de eso vamos a leer solamente el versículo 17 y luego 18 al 26. Dice en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué 4 días? Muy sencillo. Tomaba un día para que el mensajero llegara donde estaba Jesús, 2 días que se quedó Jesús allí donde estaba, y un día para Jesús regresar con sus discípulos hasta donde estaba Lázaro. Es decir, Lázaro murió poco después o solo unos minutos después que el mensajero salió para darle la noticia a Jesús. Ahora sí vamos al versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta creía que Jesús era el gran sanador. Ella sabía que él sanaba enfermos. Pero todavía no había caído en cuenta de que Jesús había venido para resucitar a su hermano. Tenía un concepto limitado de lo que era el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 22. Mas también sé ahora, dice ella, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todavía ella no ha caído en cuenta de que Jesús no es solo el que sana enfermos, sino el que va a resucitar a su hermano. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego Jesús le pregunta, ¿crees esto? La respuesta de ella está en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí pareciera que ella entendía muy bien que Cristo era Dios, que Cristo era el Hijo de Dios, que podía resucitar a su hermano. Pero vamos a encontrar más adelante que no es así. Ustedes recuerdan que una vez Pedro también confesó al Señor Jesucristo, le dijo lo mismo. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro no entendía lo que estaba diciendo. No entendía qué clase de Mesías era el Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo se encuentra con la hermana de Marta, con María. El relato está en los versículos 28 hasta el versículo 37. Habiendo dicho esto,
fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ahora va a decir lo mismo que le dijo Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella sabía que Jesús sanaba enfermos, pero no tenía ni la menor idea de que el Mesías, el Hijo de Dios, tenía poder para resucitar a un hombre que había estado muerto por 4 días. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció y se conmovió, no porque estaba triste de que Lázaro estaba muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar. Ni tampoco se estremeció en espíritu y se conmovió porque María y Marta no entendían plenamente qué clase de Mesías era Jesús. No, fue por la incredulidad de muchos de los judíos que estaban presentes allí. Lo veremos un poco más adelante. Versículo 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego dice: Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Porque su amigo estaba muerto? No, porque él iba a resucitar a Lázaro. Lloraba al ver sufrir a María y Marta. Y lloraba también por la incredulidad de muchos de los judíos que estaban presentes allí, que no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías en el concepto correcto y que tenía poder para resucitar a los muertos. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Entendieron mal porque Jesús estaba llorando. Mirad cómo le amaba. Y fíjense la incredulidad. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, creemos que tal vez él puede sanar. Pero ¿cómo es que no sanó a Lázaro? Está manifestando incredulidad. Ahora, ¿por qué se conmovió y lloró Jesús? En el Deseo de todas las gentes, página 490, explica: no era solo por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Es decir, los incrédulos iban a planificar matar a Jesús. Sigue diciendo: veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un llanto hipócrita estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso obrador de milagros, es decir, de Jesús, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Así que el Señor Jesucristo ahora llega al sepulcro. En el versículo 38 y la primera parte del versículo 39 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez. Eso es por la incredulidad que acaban de manifestar los que están presentes. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo: quitad la piedra. Ahora vamos a ver que Marta no entendió en qué sentido era Jesús el Mesías en su plenitud. En el versículo 39, la segunda parte del versículo y el versículo 40, Marta protesta cuando Jesús dice: quitad la piedra. Dice allí: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Esto demuestra que ella no entendía que Jesús era la resurrección de la vida, era el que iba a resucitar a los muertos al final de la historia.
Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego el Señor Jesucristo eleva una oración a su Padre. Se encuentra en los versículos 41 y 42. Versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Jesús oró a su Padre para que los que estaban presentes supieran que Jesús trabajaba en armonía con su Padre, que su Padre, a través del ministerio de los ángeles, iba a responder la plegaria del Señor Jesucristo. Jesús quería que todos supieran que Él nunca actuaba solo, sino en armonía con su Padre, y que su Padre escuchaba su plegaria. En el Deseo de todas las gentes, página 493, encontramos estas palabras. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Jesús quería que entendieran que Él no era solamente un Mesías humano, que Él era el Hijo de Dios, que tenía los mismos poderes de Dios, el mismo carácter de Dios. Y luego tenemos la resurrección de Lázaro en los versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Noten, el que había estado muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mire, si hubiera tenido un sudario que tapaba su boca durante 4 días, si no estaba muerto, el sudario lo hubiera matado. Es decir, este es el mayor milagro que hizo Jesús, resucitar a un muerto cuyo cuerpo estaba en proceso de descomposición. Noten que Jesús no le dijo a Lázaro, baja del seno de Abraham. No le dijo, baja del cielo. Le dijo que saliera de la tumba, porque Lázaro estaba durmiendo en la tumba. Si Lázaro hubiese estado disfrutando en el seno de Abraham, hubiera sido muy cruel que el Señor Jesucristo lo hiciera volver. Encontramos en el Deseo de todas las gentes, página 493, la descripción de Lázaro cuando resucitó. Dice, Lázaro queda libre y está de pie ante la congregación, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida, provisto de una noble virilidad. Ahora, ¿cómo reaccionó la multitud que estaba presenciando este espectacular milagro? Oh, el versículo 45 nos dice, entonces muchos de los judíos, no todos, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Muchos creyeron que Jesús era el Mesías, vieron el milagro y dijeron, verdaderamente este es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero los fariseos y los saduceos, los líderes, dijeron, no vamos a creer. Rehusaron creer aún ante la evidencia clara que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que tenía poder para resucitar, la resurrección y la vida. Ahora vamos a otro pasaje por unos momentos de la Biblia. Hacia el final de su 3er año de ministerio, menos de un mes antes de resucitar a Lázaro, Jesús contó la famosa historia del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro. Esta es la única parábola de Jesús a donde aparece un nombre propio, Lázaro. En todas las demás parábolas dice, por ejemplo, había cierto hombre, había cierto individuo, había cierto siervo, pero no da nombre. Pero en este caso, de la parábola del rico y Lázaro, Jesús mencionó un nombre propio, el nombre Lázaro. Esto ha llevado a muchos cristianos a pensar que la historia del rico y Lázaro era una historia de la vida real, porque tenía un nombre propio, Lázaro.
Pero ese no es el caso. Esta parábola fue dirigida específicamente a los fariseos, los peores enemigos de Jesús. Dice en Lucas 16 y el versículo 14 antes de la parábola: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. El concepto de los fariseos, ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían que cuando un fariseo moría, iba directamente al seno de Abraham a disfrutar allá en el seno de Abraham. Y que los pobres gentiles, los pobres que no tenían dinero, etcétera, los ignorantes, esos iban a quemarse en el Hades. Pero en la parábola se reversan los roles, porque en vez del hombre rico terminar en el seno de Abraham, terminó en el Hades, y el pobre Lázaro terminó en el seno de Abraham. Ahora vamos a notar algunos versículos claves que encontramos aquí en Lucas 16, 27 al 31. Dice lo siguiente: ahora el rico va a hablar con Abraham. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes, es decir, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, manda a Lázaro a la casa de mis hermanos y les avise cuán terrible es este lugar donde yo estoy, para que mis hermanos no vengan acá. Ah, ¿cómo responde Abraham? Versículo 29. Y Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así que fíjense, en primer lugar, los hermanos de este hombre que representa a los fariseos, ellos tenían a Moisés y a los profetas. Versículo 30. Ahora se queja otra vez este hombre rico. Él entonces dijo, es decir, el rico Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, a los hermanos, de entre los muertos. Es decir, si tú mandaras a Lázaro, el alma de Lázaro, porque Lázaro lo enterraron según la parábola, si tú enviaras a un individuo como Lázaro para hablar con mis hermanos de entre los muertos, entonces mis hermanos se van a arrepentir. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora fíjense que hay una diferencia entre Jesús y los fariseos. El hombre rico creía en la inmortalidad del alma, porque él estaba diciéndole a Abraham: manda a Lázaro de entre los muertos a hablar con mis hermanos. Jesús dice: no, es Lázaro resucitado, no el alma de Lázaro. Porque dice en el versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús creía no en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los muertos. Es decir, ellos no aceptaban ni las escrituras ni el poder de Dios para resucitar a la gente. Dicho sea de paso, esa palabra que se usa aquí, levantare de los muertos, no creerán o no se arrepentirán aunque uno se levante de los muertos. Esa palabra levantarse se refiere a la resurrección, al final de la historia. Noten Juan 6, versículos 39, 40, 44 y 54. Se usa la misma palabra 4 veces. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, dice Jesús, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la misma palabra levantar que está en la parábola. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré, otra vez la misma palabra, en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo aquí está la palabra otra vez, le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo, aquí está la palabra, le resucitaré en el día postrero. Así que quiero que capten la conexión entre Juan 11 y la parábola del rico y Lázaro. La parábola de Jesús se cumplió al pie de la letra. Menos de un mes después de enseñar esta parábola, Jesús resucitó a un hombre de los muertos que se llamaba Lázaro.
Sin embargo, en vez de creer en Jesús como el Mesías, los fariseos tramaron para matarlo. Jesús había dicho que si no creían a Moisés y a los profetas, si no creían que Jesús era el Mesías por las Escrituras, tampoco iban a creer si Lázaro resucitara de los muertos. Noten lo que dice Juan 11 y el versículo 45 al 52. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Fíjense que había muchos de los que eran incrédulos que ahora creen en él. Pero ¿cómo reaccionaron los líderes? Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Noten a dónde van. A los mismos de la parábola del rico y Lázaro. Fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el concilio, es decir, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora, ¿qué deciden los líderes que no creyeron aún cuando Jesús resucitó a un muerto que estaba en proceso de descomposición? Dice así que desde aquel día acordaron matarle. Pero no solamente acordaron matar a Jesús, sino también a Lázaro. Noten Juan 12, el siguiente capítulo y el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora necesitamos examinar otro pasaje de la Escritura relacionado con Juan 11 y la historia del rico y Lázaro. Hablemos un poco de los saduceos, los teólogos liberales de la época de Jesús. Dicen el deseo de todas las gentes 5:55, y Josefo también lo dice, el historiador judío. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos diferían de los fariseos. Es decir, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, creían que cuando una persona muere, ahí se terminó todo. Estos enemigos de Jesús querían ridiculizar la doctrina de la resurrección con un caso hipotético de una mujer que se casó con 7 hermanos. Y le preguntaron, ¿con cuál de los hermanos será esta mujer la esposa en la resurrección? Muy interesante. En la historia del rico y Lázaro, si ustedes recuerdan, Jesús había dicho que si no creían en Moisés y en los profetas, no iban a creer si alguien resucitara de los muertos. Es decir, si no creían en las Escrituras, tampoco iban a creer en el poder de Dios para resucitar. Ahora, notemos Lucas, el capítulo 20, 33 al 38. Pero un detalle antes de leer ese pasaje, porque en el Evangelio según San Mateo hay algo que no está en el Evangelio según San Lucas. Mateo 22 y el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, aquí viene la respuesta de Jesús a los saduceos: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo mismo que en la parábola del rico y Lázaro. Ignoran las Escrituras y el poder que tiene Dios para resucitar a un muerto. Ahora sí, notemos lo que dijo Jesús en Lucas 20, 33 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios.
al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él, es decir, para Dios, todos viven. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento cuando Jesús dijo estas palabras. Y ustedes dicen, pero entonces, ¿qué estaba vivo de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Las almas de Abraham, Isaac y Jacob y los cuerpos estaban en el sepulcro? No. ¿Cómo explicamos esto? Recuerden, la parte clave es al final del versículo 38, donde dice Jesús, porque para Él, es decir, para Dios, todos viven. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob vivían. Quiero leerles una cita espectacular del Deseado de todas las gentes, 558. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito, se anticipa en el propósito de Dios, es contemplada por Él como si ya existiese. Es decir, la resurrección de los muertos, al final, Dios lo contempla como si ya sucedió. Y luego ella cita la última parte que leímos de Lucas 20, el versículo 38, a donde dice, para Él los muertos viven. Para los seres humanos, que estamos atados al tiempo, aquello que ha sido y aquello que será son dos cosas distintas. Lo que ha sido sucedió en el pasado y lo que será está aún en el futuro. Pero Dios no está atado al tiempo como nosotros. Para Dios, tanto el pasado como el futuro son presentes. Dios vive en un eterno presente. Es decir, en la mente de Dios las cosas existen antes que existan. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, en contraste con nosotros, Él vive en un eterno presente. Por eso en la Biblia se le llama a Dios el gran yo soy. No se le llama el gran yo fui y el gran yo seré. Es el gran yo soy. En la matutina, a fin de conocerle, para el 6 de enero, encontramos la siguiente cita. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro, lejano, con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. Ahora la Biblia nos da un ejemplo de esto. El ejemplo se encuentra en el caso de Abraham. Antes que naciera Isaac, Dios le dijo a Abraham que Él lo había hecho padre de muchas naciones. No dijo te voy a hacer. Dijo te he hecho padre de muchas naciones. Pero Abraham no era padre de muchas naciones todavía. Ni siquiera había nacido su hijo Isaac. Vamos a Génesis 17 y el versículo 4 y 5. Aquí Dios está hablando a Abraham. He aquí, mi pacto es contigo. Y ahora Dios habla desde la perspectiva temporal de Abraham. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ese es desde la perspectiva de Abraham. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Note que Dios no dice te voy a poner. Esa es la perspectiva de Abraham. Dios dice yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y ustedes dirán, bueno pastor, quién sabe si su interpretación es correcta. Pues el apóstol Pablo dice que sí. Vamos a Romanos el capítulo 4 y el versículo 16 y 17, a donde el apóstol Pablo cita este pasaje de Génesis 17. Dice ahí en
Romanos 4 y el versículo 16 y 17, como está escrito: te he puesto, no te pondré, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, todavía Abraham no era padre, pero Dios considera lo que no es como si ya fuera. Permítame leerles un par de citas que encontramos en otras versiones. La versión en inglés, yo la traduje, The Living Bible, la Biblia viviente, dice: Dios se refiere a los eventos del futuro con tanta certeza como si ya hubiesen ocurrido en el pasado. Y la nueva versión internacional en español dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. El gran comentarista presbiteriano Albert Barnes escribió este comentario sobre esta idea de que para Dios los muertos viven, porque Él vive en un presente. Dios no tiene que esperar hasta que resuciten Abraham, Isaac y Jacob. En la mente de Dios ya es un hecho. Nosotros es difícil entender eso porque nosotros somos temporales, pero Dios es eterno, de tal modo que puede hablar de ellas como si ya existiesen. De modo que en el caso de Abraham, en vez de meramente prometer que lo haría padre de muchas naciones, habló como si ya hubiese ocurrido, diciendo: te he puesto. En su propia mente o propósito, así lo había constituido. Y era tan cierto que ocurriría que podía hablar como si ya lo hubiese hecho. Por esa razón es que en el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Dios no tuvo que esperar hasta el viernes del año 31 para la muerte de Cristo, porque Dios vive en un eterno presente. En Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8 dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Eso lo dice la Biblia. Porque Dios vive en un eterno presente. Dios es el gran yo soy. Cuando Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos, no es que las almas de Abraham, Isaac y Jacob estaban viviendo fuera del cuerpo en ese tiempo. Lo que estaba diciendo es que para Dios, que vive en una dimensión eterna, Él no tiene que esperar que resuciten Abraham, Isaac y Jacob. Él lo ve y lo considera como presente en su marco de pensamiento. Ahora, Elena White escribió en su diario, porque ella guardaba un registro de su diario, el 15 de marzo de 1891 escribió lo siguiente: el ministerio de los hombres y las mujeres, ya existía en la mente de Dios antes que creara el mundo. Es un concepto que nos es difícil entender porque nosotros estamos atados al tiempo. Nosotros somos prisioneros del tiempo. Para nosotros hay pasado, hay presente y hay futuro. Pero Dios vive en un eterno presente. Por eso Él dijo: yo soy el que soy. Es decir, que los muertos que no han resucitado todavía, los muertos en Cristo, sabemos a ciencia cierta, absolutamente seguro que van a resucitar, porque para Dios en su marco ya resucitaron. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Pero la Biblia nos dice que solo un grupo va a resucitar a resurrección de vida. Y son aquellos que están en Cristo Jesús. Nota nuevamente Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Hay unas dos palabritas ahí muy importantes. Dice allí, en el capítulo 4 y el versículo 15 nuevamente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que van a resucitar en la segunda venida son los que murieron en Cristo.
Y ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? ¿En qué momento llegamos a estar en Cristo? Tenemos un tema que vamos a trazar, no el siguiente, sino el que viene después, donde vamos a hablar de esta ceremonia que la Biblia menciona, la ceremonia del bautismo. Es en el bautismo en que nosotros nos incorporamos a Jesús. En el momento en que estamos en Cristo, llegamos a estar en Él, incorporados en Él. Note nuestro último texto, Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Así que en el momento del bautismo nos incorporamos en la experiencia de Jesús. En ese momento estamos en Cristo. Y si perseveramos en Él, no tenemos que preocuparnos por la muerte. No tenemos que tenerle terror a la muerte, miedo a la muerte. Porque la muerte será solamente un sueño. Será solamente dormir un poco más largo que lo que dormimos en la noche. Porque tenemos la certeza, y Dios en su concepto, en su perspectiva, para Él ya sucedió. Lo puede garantizar que cuando Él venga, cuando Cristo venga, Él va a resucitar a los que murieron en Cristo Jesús. Qué gloriosa promesa que debemos compartir con todos los que están sufriendo hoy por causa del coronavirus. Que haya esperanza, que Cristo es la resurrección de la vida y pronto vendrá para resucitar a los suyos.